Bien, acercándonos al mediodía, en este magazine informativo te hacemos compañía justamente hasta las 12:30, en un rato mensaje directo y hablamos de diferentes temas. Y ahora nos vamos a ocupar, porque ayer fue el Día Mundial de la Contraseña. Vos decís, ¿en serio hay un Día Mundial de la Contraseña? Y viste que hay un día para todo porque el sentido de las efemérides es justamente recordar fechas especiales o concientizar, visibilizar, hablar de temáticas que cada vez nos interesan más y nos deben incumbir más porque atraviesan todas las cuestiones de nuestra vida prácticamente. Las contraseñas hoy en el mundo de la virtualidad y de la digitalización atraviesan nuestra vida. Sin embargo, en el Día Mundial de la Contraseña ayer se supo y se hizo muchos comentarios al respecto, ¿no? La simplicidad de las contraseñas que siguen rigiéndonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o una continuidad de ceros o una continuidad de unos siguen siendo las contraseñas más utilizadas en todo el mundo. Bueno, le vamos a preguntar a Jorge Litvin, que es el especialista que hoy nos va a ayudar a abordar la temática. Es especialista en cibercrimen, en ciberseguridad, es autor de Hackeados y ya está en línea con nosotros con Puntal AM. Jorge Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Pau, ¿qué tal? Buenos días para Buenos vos y días. para todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, vos decías que de alguna manera los usuarios nunca se nos ha enseñado cómo hacer una clave, ¿no? De hecho, nunca se nos enseñó cómo utilizar Internet, ¿no? No hay un manual de instrucciones, se nos dio y cada uno hizo un poco lo que quiso y lo que le surgió y lo que se le ocurrió a partir de ahí. Y los passwords en realidad no son otra cosa que nuestras claves y nuestras claves no son otra cosa que nuestras llaves. Imagínense la llave de su casa, ¿no? ¿Con qué seguridad la tratan? ¿Cómo la cuidan? Porque no quieren que nadie entre ahí. Imagínense la llave a la caja fuerte de un banco. ¿Cómo la cuidan? Entonces, cada llave de nuestras puertas digitales, que son muchas más que las físicas, tiene que tener determinados cuidados, ¿no? Porque inclusive nos pueden sacar más cosas utilizando una llave digital que entrando a nuestra casa, porque tenemos muchísimos activos digitales, ¿no? Quienes están invirtiendo en criptomonedas, quienes tienen, como todos, ¿no? En realidad, quienes tienen todos sus ahorros en plazos fijos, en cuentas bancarias, en billeteras virtuales, Mercado Libre, Mercado Pago, acceso a nuestras plataformas de trabajo, a nuestro correo electrónico, la suplantación de identidad tiene que ver con esto, los fraudes. Entonces, las contraseñas son nuestra primer barrera de defensa, son nuestras llaves. Entonces, el criminal tiene mucha facilidad para hacerse con esas llaves, al contrario de lo que la gente por ahí piensa, porque nosotros la llave de la puerta de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, esta, Sí. la puedo perder o me la pueden robar en la calle, me la puedo olvidar en algún lado, pero yo me doy cuenta que ya no la tengo, ¿no? Me toco el bolsillo y ya no está más. Ahora, cuando a mí me roban una contraseña, ni siquiera lo sé, ni siquiera me entero. Entonces, puedo tener desprotegida mi cuenta sin darme cuenta, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, ¿cómo puede un criminal tener nuestra llave con tanta facilidad? Bueno, porque puede engañar al usuario para que se la entregue, está pasando muchísimo, porque la puede descifrar, porque la puede adivinar, porque la puede comprar. Digo, hay en la dark web, una especie de mercado libre, funciona una especie de mercado libre, pero un poco más turbio, ¿no? Donde se venden, entre algunas otras cosas, nuestras credenciales de acceso como usuario y contraseña. Un criminal puede interceptarla, un criminal puede adivinarla, ¿no? Cuando la contraseña es muy ¿Me fácil, estás diciendo que se venden contraseñas en se internet? O venden sea, contraseñas por centavos, no. Bueno, pero por además hay centavos. motores de búsqueda también que demoran un segundo en sacar una contraseña. Y eso también. Ahí hay software, lo que vos decís, Pau, es algo que se llaman ataques de fuerza bruta. mm, El criminal tiene una herramienta que le permite, de alguna manera, ir probando todas las combinaciones posibles hasta que eventualmente le pega, ¿no? Ahora, dependiendo de qué tan segura sea nuestra contraseña, es más el tiempo que le va a tomar al criminal que la pueda descifrar, con lo cual generalmente se va a terminar, eh, se lo va a disuadir de continuar cuando la contraseña es muy complicada de descifrar por su extensión, por ejemplo, ¿no? claro. Cada carácter que nosotros le agregamos implica un montón de combinaciones más, porque imagínense cada letra, cada número, cada Pero punto, sigue siendo 8 la cantidad mínima para una contraseña, la combinación de mayúsculas y No, minúsculas, no, te los diría que eso ha números. aumentado. ¿Cuál es la...? A ver. El ideal es de 16 para arriba. Uf, claro. De 16 para arriba diría que no tengamos menos de 10. Ahora,
uno dice, ¿y cómo genero una contraseña de 16 caracteres? Y la puedo administrar y y me las tengo que acordar y el usuario debe estar pensando, pero son un montón, ¿cómo hago? Porque las llaves las tengo en el bolsillo, pero si tuviera un llavero digital tendría un llavero de este tamaño, no me entra en ningún lado, tengo una mochila, ¿no? Acá se está empezando a hablar en vez de passwords, que son palabras claves, en passphrases, que son frases clave, Ujú. ¿no? Entonces, el usuario debería poder pensar en alguna frase que le es fácil de recordar y tiene, por ejemplo, le agrega signos de exclamación y genera muy fácilmente como no me gusta ir los lunes al trabajo, ¿no? Supongamos. Claro. Y le puedes agregar un signo de exclamación al final, algunas que sean mayúsculas, otras que sean minúsculas. Quizás una A la podés modificar por una arroba. De alguna manera, ir haciendo esos juegos y eso te genera una contraseña muy segura y muy fácil de recordar. Igual, si el usuario se quiere facilitar la vida, yo lo que siempre recomiendo es un gestor de contraseñas. Un Mm. gestor de contraseñas es un software que se pueden descargar y que lo que hace es generar, rellenar y hasta renovar en algunos casos de forma automática las claves del usuario, cosa de que uno se tenga que acordar de una única clave, que es así, tiene que ser muy segura, Sí. y después el software las tiene todas protegidas por nosotros y lo va rellenando inclusive en los sitios que nosotros habilitamos. Y de esa manera, de alguna manera, simplificamos muchísimo Gestor de la contraseñas, ¿cuál gestión. recomendás? Gestor de contraseñas. Mira, hay varios, podría ser uno que se llama Dashlane, uno que se llama Keeper, los usuarios de Apple, hay uno muy conocido que se llama One, o el número uno, password, como única clave, ¿no? Ujú. Hay uno que se llama LastPass, y Hay hay muchos, otros bien. tantos más, ¿no? De hecho, si ustedes utilizan Google Chrome para navegar o Safari, lo que sea, hoy los navegadores hasta te permiten guardar las contraseñas ellos. Yo preferiría tener un gestor de contraseñas que no tenga que ver ni con Google ni con Apple, porque estas plataformas son constantemente atacadas, ¿no? Claro. Entonces, si tienen acceso a alguna de estas plataformas o alguna de nuestras cuentas de Google, de Gmail, por ejemplo, o de iCloud, van a tener acceso también a todas nuestras claves, ¿no? Pero si Entonces, tuvieras que elegir uno preferiría que solo estén en de otro lado. todos esos, ¿cuál sería? Mira, yo los voy probando. Hasta ahora el que más me gusta es Dashlane, por ejemplo, ¿Cómo ¿no? se escribe? Que tiene una Deletréalo, por favor, a ver. Dashlane. Eh, de todos modos, si ponen gestor de contraseña en Google, Sale. seguramente les va a salir y por similitud de nombre lo van a encontrar. Bien. Pero tiene hasta la posibilidad de que pueden tener una cuenta gratuita que les permite tener el gestor en un solo dispositivo, ¿no? Y después pagando un monto mínimo para lo que previene, de alguna manera, y para lo que lo soluciona, uno ya tiene otras funciones como poder sincronizar entre todos los dispositivos que tenemos para que tener todas nuestras claves que se rellenen en la tablet, en la computadora, en el celular. Le podemos armar cuentas a todo nuestro grupo familiar Está también, ¿no? bien. Mientras más licencias, esto es como el antivirus, mientras más licencias, menos el costo. Parece que lo estoy vendiendo, así que la Sí. gente de Dashlane de Estados Unidos Después cobraré me una puede mandar comisión. una comisión después. Pero no, Jorge, en realidad es, te quería eh, preguntar es, es por una otra plataforma para cuestión que cuidarse. también ha suscitado en los últimos días la preocupación de la gente y es que, viste, se viene el censo. ¿Qué pasa con nuestros datos personales? Vamos a tener que dar un montón de cuestiones, entre ellas el DNI, que está en todos lados, que uno sabe que pone el nombre de la persona y es muy fácil de obtener el DNI si uno quiere saber el DNI de una persona determinada. Ahora, ¿qué pasa con la proporción de nuestros datos personales? Para el censo es una cuestión, pero si sabe que a ver, el robo de contraseña con los datos personales se hacen un montón de cosas y no solamente lo que tiene que ver con los bancos. Digo, ¿qué pasa por ahí? Mira, con el tema del censo no ha quedado claro aún, Mm. porque el usuario tiene que poner su DNI y el Estado ha dicho en respuesta a eso de que es solamente para iniciar sesión a la plataforma, pero que el DNI no forma parte del trámite del censo porque el censo justamente debería ser anónimo, ¿no? Digo, Claro. son datos macro a gran escala de nivel poblacional, no deberían tener el dato de cada uno de quienes participa como para que no los puedan vincular, ¿no? Esto no me ha quedado muy claro. Ahora, hay dos cuestiones que son que se tocan, pero hay que escindirlas, que son privacidad de datos y seguridad, ¿no? A mí, si me preguntás,
el censo, aunque eventualmente implique que pueda haber algún tipo de filtración, porque ya las ha habido del Estado, y de hecho si nos preocupa que se filtren nuestro DNI y nuestros datos, quiero recordarles que a principio de año, o a finales del año pasado, el RENAPER sufrió un ciberataque y de alguna manera los datos que tenía el RENAPER en su base de los 45 millones de argentinos empezaron a dar vueltas por todos lados, con lo cual esa información que nos puede preocupar ya se ha Claro. filtrado. Aprovecho la recomendación, el momento para recomendarle a los usuarios que renueven su DNI si no lo han hecho después de eso, porque cuando se filtra ese tipo de datos, se filtra el número de trámite del DNI que sirve para hacer un montón de cosas en nuestro Ajá. nombre, ¿no? Eh, pero desde el lado de la seguridad te diría que el censo digital a mí me parece una gran oportunidad para evitar algo que ya ha sucedido en otras oportunidades, que es la entradera, ¿no? Mm. De alguna manera hay un riesgo de que se filtren o que se vinculen los datos de la encuesta con nosotros. Sí, a mí en la balanza prefiero asumir ese riesgo que el de que alguien se presente como el censista que entra a tu casa y de repente pasen cosas peores, ¿no? Claro. Que en la Argentina que estamos viviendo hoy no lo podemos descartar ni remotamente, ¿no? Entonces, digo, me suena más seguro para la seguridad física y personal y la integridad de la familia o del grupo que alguien pueda escanear el QR desde lejos sin tener ningún tipo de contacto, que dejar entrar a alguien en nuestra casa en este contexto, ¿no? Y no porque los censistas no vayan a hacer algo, sino los criminales que se pueden hacer pasar por censistas. Ujú. Bien, y por último entonces, una contraseña, por ejemplo, damos un ejemplo de una contraseña segura. Mira, podemos, tomemos una palabra vinculada a cibercrimen. Yo justo subí un posteo de esto ayer, Sí. y hablemos de hackear, ¿no? Mm. Ahora, hackear, yo puedo cambiar la primera A por un 4, puedo cambiar la E por el signo de euros, puedo cambiar la segunda A por una arroba y después jugar entre minúsculas y mayúsculas. Y ahí tengo una sola palabra. Ujú. Si yo ahora la quiero convertir en una frase, puedo poner hackear a Jorge, supongamos, ¿no? Mm. O pueden poner el nombre de su pareja, el nombre de ustedes, el nombre de quien quieran. No utilicen esto, lo estoy dando como Sí, ejemplo sí, porque si ejemplo, no ejemplo. estamos usando todo la misma, ¿no? Eh, y pueden usar hackear a tal persona utilizando ese mismo parámetro de ir reemplazando algunas con un parámetro que ustedes se recuerden, ¿no? Tipo todas las A por arrobas o por cuatros, Ujú. todas las E por el signo euros, y la separación de palabras podía ser por guiones. Entonces de repente tienen algo que a ustedes les es fácil de recordar, y que es muy difícil de descifrar para el criminal, porque cuenten la cantidad de caracteres que tiene eso, supera los 10 con creces. Entonces, y pueden poner pasear a mi perro, pueden poner cualquier frase que a ustedes les resulte sencillo recordar. Tantas Y frases como cuentas y contraseñas tenemos que tener. Y si no, si el nos administrador de contraseñas. Y eso, a eso iba. De alguna manera, ustedes podrían crear una sola frase muy larga, ¿no? Y difícil de descifrar, que sea la clave con la que se accede a ese gestor de Claro. contraseñas, y que después se encargue el gestor de contraseñas de crearle a ustedes mismos todas las contraseñas. Tienen la facilidad eh, de que uno puede elegir cuántos caracteres quiere que tengan, si quiere que tengan números, ¿no? Digo, se configura y el gestor te arma la contraseña solo, ni te pregunta. Y después te la rellenan todos los sitios en donde de alguna manera vas navegando, con lo cual es una facilidad, un lujo para lo que suele ser, lo tedioso que suele Sí. pensar el usuario, que es cuidarse de alguna manera de un ataque virtual. Pero yo siempre digo, seguridad mata comodidad. ¿Por qué? Porque si nos da fiaca, entre comillas, pensar en, bueno, son un montón de contraseñas, esto la verdad que tedioso, quiero que piensen, porque siempre pasa lamentablemente, en lo tedioso que sería tener que reclamar ante el banco que les Mm. acaban de robar los ahorros de toda su Sí, vida, no, ni o hablar, de que alguien se está haciendo pasar por ustedes y ni está hablar. estafando a otros en su nombre, ¿no? O que arruinó los sistemas de su empresa y los puso en órbita de Y responsabilidad mil inclusive delitos legal, más, y mil y delitos mil más. delitos más. Jorge, un placer como siempre conversar contigo, muy completo y muy claro. Muchísimas Por favor, gracias, te seguimos en las redes. gracias a ustedes. Hasta luego.